eso? ¿Estamos claros? Léanlos, por favor. Igual, si a lo largo de las clases tienen alguna duda, sin problema, al final me pueden consultar. Bien, nos toca empezar a revisar lo dispuesto en el Código de Familia, ¿verdad? Dicho sea de paso, el Código de Familia es un código bueno, no es tan reciente, un código que se publicó en el Diario Oficial La Gaceta se publicó en 1984 bajo el decreto 76, el 11 de mayo del 84 para ser más exacto, y que evidentemente regula las relaciones jurídicas entre las personas unidas a través del vínculo del parentesco. Antes de empezar a hablar un poco sobre eso, me gustaría saber si alguien hizo alguna lectura del Código de Familia. ¿Algún artículo, algo que le haya llamado su atención? Abogado, mire que veamos, Diani, no olviden mencionarme, irme dando sus números de lista, por favor. Veamos, Buenas Diani. noches, abogada y compañeros. Soy la número 36. Estuve leyendo lo que es los artículos, ¿verdad? Y el Ujú, que me llama la atención es el artículo 2, donde dice que es deber del Estado proteger la familia en las instituciones vinculadas a ella, ujú. así como garantizar la igualdad jurídica de los cónyuges y de los hijos entre sí. Lo que en sí hace ver es de que el Estado debe proteger integralmente a la familia, garantizando su desarrollo y bienestar, como está lo que es la Secretaría de la Niñez Ujú, ok, y asimismo el Ministerio Público cuando interviene en un caso de violencia doméstica, abandono, maltrato infantil, bien. pues se encargan de proteger, ¿verdad? Ujú, Y estuve relacionándolos con los tratados internacionales ujú. y este se relaciona con el de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se relaciona en el artículo 10, que dice que los estados reconocen en el numeral 1. Dice que el Estado reconoce y se debe de conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, y que su protección debe ser amplia y así asistir posiblemente a lo que es la familia y asimismo a la niñez. Gracias, Diane, muy bien. Jamie, Paola. Buenas tardes. Bueno, al igual que la compañera, a mí el artículo que más me llamó la atención fue el artículo 2, ¿verdad? Ya que este obliga al Estado a proteger a la familia y que garantiza que no existen desigualdades, ¿verdad? Y otorga el mismo valor a todos los miembros de la familia ante la ley. Y el artículo 9, en donde nos menciona que que las personas que carezcan de asistencia legal, pues el Estado tiene el derecho de proporcionarles la asistencia a esas personas. La obligación. Ujú, Sí, la obligación. Bien, solamente para aclarar un aspecto ahí. Que sus compañeras han hecho énfasis en la responsabilidad del Estado de proteger a la familia y déjenme decirles que no solamente se contempla en el Código de Familia, sino que se contempla en la Constitución de la República. La Constitución claramente establece en el artículo 111 que es deber del Estado no solamente proteger a la familia, sino que ahí se protegen cuatro figuras particulares. Se protege la familia, la maternidad, la niñez y la infancia. Allá claramente se establece, repito, en el artículo 111. De ahí se deslinda ese artículo 2 que sus compañeras han mencionado hasta este momento. Mélida, si no es el 2, participe. Si no es el mismo 2 que mencionaron sus compañeras, ¿verdad? Mélida. No, 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 es otro. Buenas noches. Número 87. Ujú. Yo voy a leer sobre el artículo número 8, el cual dice que ni el matrimonio ni su disolución afectarán la nacionalidad de los cónyuges ni sus hijos. También busqué algún tratado o convenio internacional que se relacionara con ese artículo y en efecto hay uno el cual se llama la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, que ONU 1957, Ujú, el ujú. cual en su artículo 1 dice lo siguiente:
los estados contratantes convienen en que ni la celebración ni la disolución del matrimonio entre nacionales y extranjeros, ni el cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio podrán afectar automáticamente a la nacionalidad de la mujer. Correcto, gracias, Mérida. Ese convenio todavía continúa estando vigente, déjenme decirles, ¿verdad? Del cual Honduras también es firmante y ratificante. Entonces, por ahí, el sustento en cuanto a convenios del artículo que Mélida nos compartía. José Edgardo. Buenas, número 4. Lo que a mí me llamó la atención, abogado, es el artículo del 11 hasta el 13, en Ujú, donde legalmente saber de dónde sale aquello de que solamente que un pastor o un cura no puede casar a una pareja si ésta no está casada primeramente por la parte civil. ujú. Más que todo porque sí he encontrado varios comentarios de gente que hace contraste contra Estados Unidos, en donde allá un ministro de la fe puede casar a una pareja. Sabía que existían los artículos, pero ya estudiando el código a encontrarlo es, o sea, es interesante, ¿no? Tener ya la Correcto. base legal. Bien, gracias. Ahí claramente se establece un aspecto importante y es el matrimonio que nuestra legislación reconoce. Claramente nos dice que el matrimonio que nuestro país reconoce, ¿qué matrimonio es? Entre hombre y mujer. Entre hombre y mujer. El Entre hombre. matrimonio, Derecho y civil. el matrimonio civil, correcto. El Ujú. matrimonio civil, esto es para efectos de conformar una familia, ¿verdad? Así claramente se establece. Pero sí, entonces voy. Entonces se menciona claramente que cualquier ministro de fe pública que venga y celebre y tenga una ceremonia o ritual o cualquier tipo de acción sin haber tenido a la vista el certificado de matrimonio civil, estaría entrando en un delito en materia penal. Ya vamos a ver cuáles son. Vamos a ver, Manrique, Ahmed Manrique. Sí, buenas noches, buenas tardes, compañeros. Perdón, a mí me llamó la atención el artículo número 11, ¿verdad? Donde literalmente dice que el matrimonio se reconoce el derecho del hombre y la mujer que tengan calidades tales naturalmente a contraer matrimonio entre sí, como la igualdad jurídica de los cónyuges. Pero el párrafo que me llamó la atención es el párrafo número 2, que solo es válido el matrimonio civil, usted ya lo dijo. Y Ujú. yo lo relaciono, abogado, con el artículo 95 del Código Civil, ¿verdad? Donde también dice que, o establece que solo es reconocido en el derecho o en el Código Civil, ¿verdad? O el derecho civil como tales para efectos de validez ante los tribunales. Ujú. Bien, jóvenes, pero ese artículo 11 que nos menciona Manrique nos dice un Sí, montón de cosas. Nos menciona prácticamente nos menciona los requisitos para contraer matrimonio. mujer. Vamos a aprender que el matrimonio en nuestro país, como les había dicho anteriormente, solo se reconoce el matrimonio civil, ¿verdad? Ujú. El Dos, número 91 creo que soy, abogado, perdón. permítame, dos, el matrimonio solamente puede ser celebrado entre hombre y mujer que tenga las características de tales naturalmente. Eso también nos dice algo, ¿ok? Nos menciona de que el matrimonio solamente puede ser celebrado entre aquellas personas que sean civilmente capaces. Y en ese concepto de civilmente capaces hace referencia a la edad, al tema de que no en nuestro país no es posible que usted contraiga matrimonio si usted ya está casado o casado anteriormente, entre otros aspectos. Jóvenes, sean puntuales, o sea, no se trata de leer el artículo, ¿ok? Se trata de que ustedes me digan el artículo tal, porque sus compañeros ya saben, y nos expresen qué entendieron del artículo, porque si no, no vamos a avanzar. Miriam. Sí, buenas tardes, abogado. A mí me llamó bastante la atención. Yo me fui un poquito a leer un poquito más hasta el artículo 22, pero me llamó bastante la atención el artículo 21, donde habla de la prohibición de celebrar matrimonios entre menores de edad, también declarar nulo un matrimonio. Esta parte me llamó bastante la atención porque yo la desconocía totalmente, de declarar nulo el matrimonio por impotencia. Ah, ok. Y Ujú.
Sí, esa parte, abogado, fue la que me llamó la atención a mí porque yo la desconocía totalmente. Ya vamos a Sí, ver. dice que debe de presentar, dice, certificación médica, dice, para que y que no debe de esperar tanto para que pueda ser anulado el matrimonio. Claro, ya vamos a ver ya Sí. vamos a ver en la segunda y tercer parcial que en nuestro país es posible que los matrimonios queden sin valor y efecto. Y eso, una de las figuras posibles a utilizar es la nulidad del matrimonio. El artículo Ujú. 238, 230, a partir del 238, del 218, perdón, del Código de Familia se establecen las causales de nulidad del matrimonio y cuándo puede ser invocada. Ya lo vamos a ver más adelante, tranquilo, tranquilas, pero sí, el artículo ya les confirmo, permítanme, para que aquellos que van tomando nota. Ujú. No es posible que nos facilite esos códigos, abogado. Estos códigos están ustedes en la aplicación donde yo les dije, en 228 es nulidad de matrimonio. Estos códigos están en la aplicación que les dije, que Nancy creo que fue la compañera que nos confirmó que podían ingresar sin problema y ella pudo tener acceso. Entonces ahí están la versión actualizada de todos los códigos. Ah, ok, gracias. Abogado, sí se Abogado, puede, soy la abogado. número Lo único 7, que Miriam. no se Sí, pueden descargar. no, no se pueden, ahí Abogado. tienen que leerse ahí. Ujú. Se pueden descargar, eso sí lo recuerdo. Bien, veamos, Merlin Gisela, Abogado. fino. Del artículo 1, abogado, menciona algo bastante importante y es las relaciones jurídicas entre las personas. Entonces, ya ahí vemos de que ya produce una relación legal entre las personas. Ya van a haber Correcto. obligaciones, ya se va a hablar de una pensión alimenticia, de derecho, sí, derecho de herencia. Y si lo relacionamos con el derecho romano, había la figura del pater familia, ¿verdad? De que Ujú. el código de familias está súper relacionado, pero obviamente con la evolución, porque ahora ya no es que el poder absoluto recaía solo en el hombre, sino de que ya estas relaciones jurídicas trata de buscar la igualdad y relacionándolo siempre con los tratados internacionales, la ONU tiene en la parte de Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 16, reconoce a la familia como un elemento natural. Bien, gracias. Ya vamos a mencionar un par de tratados en relación a eso, pero sí, la ONU, a través de la Declaración, Organización de las Naciones Unidas, a través de diferentes convenciones en materia de derechos humanos, mencionan ese extremo, correcto, Merlin. Andreina, ujú, ujú. Bien, gracias. Jennifer Marisol. Sí, abogado, también un poco relacionado a lo que la compañera dice, cómo el código de familia, ¿verdad?, protege no solo la decisión voluntaria de un menor de edad, sino que también el artículo número 17 establece un orden jerárquico de aprobación para que estas personas pues puedan poder casarse. Y así también me llamó la atención de que cómo el derecho busca equilibrar esa parte, ¿verdad?, de la autoridad familiar con la protección de los intereses de uno que se desee casar. Y me llama la atención lo que dice la compañera porque en uno de los incisos dice de que el tutor incluso
debe de tener aprobación si se quiere casar con un menor. Y eso muchas veces lo vemos influenciado de que tal vez ha estado relacionado con esa persona desde muy pequeño y ya quiere contraer matrimonio. Entonces, me gusta esa parte de cómo el derecho sí protege a un menor de edad que puede ser influenciado, valga la redundancia. Celeste Vázquez. Gracias, abogado. Número 29. A mí, bueno, aparte del párrafo del artículo 1 que ya lo mencionaron, doctor, abogado, perdón, me llama la atención el artículo 6 en su párrafo 1 y en su párrafo 2, ¿verdad? En su párrafo 6, que pues de alguna manera obliga a los jueces, a los abogados y a las autoridades a aplicar la ley familiar, ¿verdad? Pensando siempre en proteger la unión del hogar y poner el bienestar de los niños sobre todo. Y en el segundo párrafo, abogado, hay algo que me gusta, ¿verdad? Y que enriquece realmente el derecho y que nos dice que es una ciencia viva, que no es algo rígido, porque apela que a eso, que cuando hay vacío podemos hacer uso de otras leyes, ¿verdad? Como ser el Código Procesal Civil, tratados y la ley del Registro Nacional de las Personas. Entonces, por eso me llamó bastante la atención el artículo 6 en su párrafo 1 y 2, abogado. Correcto, gracias. Leonardo José Carías. Disculpes, Carmen Carías. Pues a mí me llamó la atención el artículo número 5, la creación de los tribunales de la familia. Fueron creados para atender de manera responsable y especializada los conflictos familiares y garantizar la protección de los derechos de cada integrante de la familia, específicamente a los niños y niñas y adolescentes. ¿Qué más? Y también me llamó la atención el artículo número 8, que ni el matrimonio ni la disolución afectan la nacionalidad de los cónyuges o de los hijos. Sí, Pueden divorciarse. su compañera ya nos mencionó cuál es el tratado del convenio internacional que está asociado. ¿Y qué convenio relacionó con el artículo que leyó? Es que no le escuché, fíjese, ¿Qué, abogado. qué, qué convenio o tratado internacional asoció con el artículo que usted nos acaba de leer? El artículo de la creación de los tribunales de la familia. ¿Correcto? El convenio, no le escuché verdaderamente. Bien, continuemos. Gisela Nicole. Abogado, pues en mi caso, yo igual que la compañera anterior, pues me había llamado mucho la atención el artículo número 6. En mi caso, pues en la parte de la aplicación e interpretación de vida que realiza el Código de Familia. Aparte de eso, me llama la atención cómo este artículo y cómo el Código de Familia protege lo que son los hijos y cómo le da el fortalecimiento a la familia como tal, aparte de las obligaciones que deben de tener los cónyuges, ¿verdad? Entonces yo relacioné este artículo número 6 con lo que es en cuanto a los niños, con lo que es el Tratado de la Convención sobre los Derechos del Niño, que se define, ¿verdad?, que cómo debe interpretarse la aplicación superior del niño en cualquier proceso que sea de este tipo, ya sea adopción, alimento, etcétera. Y también lo relacioné con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, en su artículo 17, que también da pautas de interpretación sobre la igualdad de los derechos y deberes de los cónyuges. Entonces, Ok. de esta manera lo relacioné. Gracias, Gisela. Bien. Y mi número es 34. El resto me va a tener un poco de paciencia. Gracias, Gisela. Ok, hablar del código de familia, jóvenes, y hablar sobre, me confirman si pueden ver la pantalla del código, por favor. Sí, Sí, abogado. sí. Ok, bien. Sí. Ok, entonces les decía que el código de familia se publica en el Diario Oficial La Gaceta en 1984, ¿verdad? Con las disposiciones que vienen a derogar las disposiciones que estaban contempladas en el Código Civil. Si ustedes pudiesen analizar, revisar el código civil después del artículo 93, allá antes en el Código Civil abordaba todo lo que tiene que ver con familia, y abordaba divorcio, abordaba alimentos, abordaba patria potestad, abordaba paternidad y filiación, todo se abordaba en el Código Civil.
Y lo menciono por aquello de que continuamos, nosotros somos un país de tradición civilista, así como nosotros lo abordamos en el derecho romano, en la clase anterior, para los que compartimos las semanas anteriores. Entonces, Honduras se miró en la necesidad de crear un documento normativo exclusivo en materia de protección a la familia por ese artículo que sus compañeros mencionaban, ¿verdad? De que en el artículo 2 establece claramente que es deber del Estado proteger a la familia y las instituciones jurídicas vinculadas a ella. Y evidentemente la de garantizar la igualdad jurídica entre los cónyuges. Ese artículo 2 está relacionado muy estrechamente con el artículo 111 de la Constitución, como les decía anteriormente, que protege a la familia, el matrimonio, la maternidad y la infancia. Estas están bajo la protección particular del Estado, ¿verdad? Antes de entrar a eso, su compañera también mencionó el artículo 1 y quiero mencionárselo a los jóvenes porque el artículo 1 nos dice claramente por qué nosotros estudiamos el Código de Familia. Y nos dice que el Código de Familia va a determinar las relaciones jurídicas entre las personas unidas a través del vínculo del parentesco. Y ojo, cada una de las instituciones relacionadas con la familia. Entonces, vamos a aplicar esta legislación o esta ley o este código, como ustedes lo quieran llamar, en este caso concreto, ¿verdad? Personas unidas a través del vínculo del parentesco. Entonces les decía que el artículo pues define o nos dice claramente que se va a regular las relaciones familiares desde de una perspectiva jurídica y al mismo tiempo reconoce a la familia como una institución social con efectos legales, ¿verdad? O los miembros que conforman a esa familia. Les decía anteriormente, lo relaciona con el artículo 111 constitucional y la misma Constitución reconoce a la familia como un núcleo fundamental de la sociedad, la cual justifica la existencia de un régimen jurídico especial. Y por eso entra en juego el Código de Familia como tal. Bien, eso en relación al artículo 1, al artículo 2. Sus compañeros mencionaron artículos y convenios interesantes. Entre ellos mencionaron la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en el artículo 16 nos dice que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. La Convención Americana sobre Derechos Humanos nos establece en el artículo 17 que se reconoce el deber del Estado a proteger a la familia. Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos reconoce, nos define que toda la sociedad está en la responsabilidad y en obligación de protección jurídica de la familia, ¿verdad? Para que lo recuerde. Entonces, el artículo 1 y 2 nos dice sobre quién se va a aplicar el Código de Familia, la responsabilidad del Estado, la responsabilidad del Estado a proteger a cada una de estas figuras jurídicas. Luego nos menciona que las disposiciones que se contemplan en el Código de Familia son de orden público. Y aquí, ¿verdad? Es importante aclararles que el derecho de familia se configura como una rama de interés social y no meramente privado, ¿verdad? Aquí las normas son imperativas, sí, se van a aplicar de preferencia a cualquier otro documento normativo vigente, pero las leyes del código, los artículos del Código de Familia no pueden ser libremente modificados por voluntad particular, ¿verdad? Sino que siguiendo el procedimiento que la Constitución establece. En relación a que son de orden público, pues también podemos mencionar así de manera general que es de cumplimiento obligatorio, ¿verdad? La gente está obligada a saber que existe el Código de Familia y la ley, los preceptos que el código contiene. ¿Qué otro aspecto importante en relación a que el Código de Familia está apegado a ese concepto de orden público? También se reconoce esa función estatal de protección a cada uno de los miembros de la familia a través de esta misma figura o mismo concepto de orden público. Y
De igual forma, lo que mencionábamos anteriormente, a esa protección reforzada de los grupos vulnerables, niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, que la propia Constitución reconoce en estos artículos de derechos sociales. Luego, como les decía anteriormente, jóvenes, el artículo 4 menciona claramente que para efectos de constitución de la familia, esto apréndanselo para la vida, por favor, de que la constitución de la República de Honduras reconoce claramente que para efectos de constitución una de la familia, ojo, desde el punto de vista legal, solamente lo vamos a hacer a través del matrimonio civil, la unión de hecho, y en relación a los menores, incluye el tema de la adopción, ¿verdad? También es importante que se lo aprenda. Nos mencionan que para efectos de abordar la problemática de los asuntos que vamos a vincular a derecho de familia, se van a crear juzgados, jurisdicción privativa, nos dice. ¿Alguien leyó ese artículo? Nadie lo mencionó. Y nos dice que se van a crear los tribunales de familia con jurisdicción privativa para conocer en todos los asuntos relativos a este código. No en todos los departamentos del país hay juzgados de letras de familia, no. En donde no hayan juzgados de letras de familia, vamos a abordar esta problemática en los juzgados de letras correspondientes, ¿verdad? Seccionales que existen. Más adelante los vamos a mencionar. Eso se describe en la ley una ley que existe que otorga competencias a cada uno de los juzgados que forman parte del Poder Judicial. Pero a este extremo solamente quiero que aprendan hoy que existen los juzgados de letras de familia, ¿verdad? Que van a abordar exclusivamente todos los problemas o cada una de las instituciones jurídicas que vamos a ir abordando. ¿Ok? Bien. ¿Qué otro aspecto? Y evidentemente hablamos un poco sobre el tema de especialización jurisdiccional, ¿verdad? En materia familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que los jueces son jueces especializados, jueces y jueces especializados, que los procesos son muy puntuales y en apego no solamente a la parte procesal, sino a lo que la ley describe, ¿verdad? Y que buscan vincular conceptos de debido proceso, de tutela efectiva de la justicia, ¿verdad? Y el cumplimiento de las garantías judiciales y constitucionales. Claramente a eso hace referencia. Luego, el artículo 6, jóvenes que un par de compañeras los mencionaron, que hacen referencia a que la aplicación, interpretación, por aquí lo dice el 6, interpretación y reglamentación del Código de Familia, ¿en qué se tiene que inspirar o en qué se inspira? En la unidad y fortalecimiento de la familia. Ojo, ¿verdad? Ojo. ¿Y se relaciona con qué? Miren, con igualdad de derechos y obligaciones de los cónyuges. Ya no estamos hablando igual que el derecho romano, en donde el pater familia o el hombre tenía todos los derechos sobre sus descendientes. Aquí estamos hablando de igualdad de derechos y obligaciones. Ojo, no solamente contempladas en el Código de Familia, sino que en otros documentos legales como la misma Constitución de la República. ¿Ok? Y ojo, nos dicen, cuando usted le presenten un problema legal en materia de familia que el Código de Familia no describa, nos dice aquí usted que puede echarle mano. Nos dice en los casos no previstos en este código, sus compañeros ya nos dijeron que pueden echar mano al código de familia, al código civil, al código procesal civil, tratados y convenios internacionales. Ahora quiero que vayan relacionando ese concepto de ustedes curiosear por ahí los tratados y convenios internacionales para cada una de las figuras o temas que ustedes estudien, porque eso les va a dar una herramienta adicional, no solamente en el tema de argumentación, sino para efectos de aclarar conceptos, definir estrategias, ¿verdad? Y de igual forma poder acceder a otro tipo de justicia, sobre todo cuando hablamos de principios constitucionales, ¿verdad?
Eso es del artículo 6, para aquellos que toman nota, subrayenlo, ¿verdad? Me parece sumamente importante que lo puedan entender y evidentemente que lo puedan aplicar, ¿verdad? En aquellos casos en que la ley no describe algún problema, vamos a utilizar otras leyes. Sí, sí podemos, sí podemos. Pero ojo, siempre el Código de Familia se va a aplicar de manera preferente a cualquier otra ley. ¿Verdad? Y no solamente nosotros como estudiantes, sino que para todas las áreas. Ellos ya lo tienen claro, pero que ojo, cuando el Código de Familia no aborde el problema, podemos echar mano de otras leyes vigentes, ¿verdad? ¿Qué principios se reconocen? Les repito, unidad y fortalecimiento de la familia, interés superior del menor, igualdad de derechos y obligaciones de los cónyuges. ¿Y qué es lo que busca? Pues a través de todo esto, evidentemente permitiría pues aplicar principios generales del derecho, tratados y convenios internacionales y otras leyes conexas o relacionadas, ¿verdad? Recuerden este concepto. Bien, en relación al siguiente artículo, jóvenes, que nos menciona que es obligación de los padres proporcionar a los hijos los medios necesarios para su desarrollo y formación integral, el artículo es muy claro. Yo agregaría por aquí algo que se tiene que tomar en cuenta, la capacidad económica de los padres, ¿verdad? Porque evidentemente un hijo no le puede exigir a un padre algo que no esté dentro de sus capacidades económicas, sino que tomando en cuenta ese mismo nivel de vida que el niño ha tenido, se le tiene que cumplir con los requerimientos que tengan, ojo, para efectos de su desarrollo integral, ¿verdad? No es algo que pueda hacer al arbitrio o a la simple solicitud de un niño o de una niña o adolescente, sino que tiene que ser en apego a su desarrollo integral, ¿verdad? Y al nivel de vida que lo han tenido. Recuerden este concepto porque es muy útil más adelante, ¿verdad? El hecho de respetarle el nivel de vida o la calidad de vida que el niño o niña tiene, que tiene que ser respetado porque la ley así lo establece. Ya mencionaron sus compañeros, no me voy a detener tanto en el artículo 8, porque su compañera hasta nos mencionó un convenio que menciona que ni el matrimonio ni el divorcio van a afectar la nacionalidad ni de los cónyuges ni de los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Si se casa mamá hondureña con papá nicaragüense o con papá gringo estadounidense, los hijos nacen en Estados Unidos y los padres se divorcian, los hijos continuarán teniendo la misma nacionalidad. No hay, al disolver la relación conyugal de los padres, no afecta bajo ninguna circunstancia la nacionalidad de los padres ni tampoco de los hijos. Creo que también mencionaban por ahí que el Código de Familia establece claramente, y no solamente lo van a leer por acá, sino que en diferentes códigos, que es deber del Estado otorgarle o buscar que se cumpla ese principio de acceso a la justicia. ¿Verdad? Entonces, en esta materia, en esta área del derecho también se menciona, ¿verdad?, que las personas que carezcan de recursos económicos para poder llegar a acceder a la justicia, el Estado está en la responsabilidad de proveer la justicia, ¿verdad? En otras palabras, pues proveer que se llegue a la justicia. Y normalmente pues se hace a través de de la defensa pública, ¿verdad? Aunque lamentablemente las personas que trabajan en defensa pública son personas que llevan un número significativo de casos, pero sí, ¿verdad? Ese es uno de los conceptos, de los escenarios donde se da respuesta a ese artículo y también a través de los diferentes consultorios jurídicos gratuitos, ¿verdad? Para que ustedes lo recuerden. Que se le da que se le busca la aplicabilidad, la tutela efectiva de la justicia y también el propio acceso a la justicia como tal, ¿verdad? Para que lo mencione, lo recuerde. ¿Qué más? Y también aprendamos desde hoy que para efectos de actos procesales o algún tipo de trámite administrativo que vamos a ir aprendiendo, el Código de Familia prohíbe o exonera el uso de de papel de sellado o el uso de timbre, ¿verdad? Nos dice que todas
todas las tramitaciones o actuaciones que vamos a presentar son en papel normal, en papel corriente, ¿verdad? Sin ningún tipo de exigencia de papel sellado o de timbre. Salvo en algunos casos muy puntuales, se nos va a requerir que autentiquemos alguna firma o que presentemos alguna auténtica, pero el procedimiento también así nos lo establece. Bien, ¿alguna pregunta en relación a estos primeros 10 artículos? No, abogado, creo que por ahora no. Ujú. Abogado, solamente agregar a lo que usted mencionaba del artículo 10, que este también está fundamentado en tratados y convenios internacionales, por ejemplo, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, porque aquí lo que se busca es proteger los derechos de los menores, especialmente alimentos, y como mencionaba el artículo 9, son personas muchas veces de bajos recursos, no hay igualdad en ambas partes por lo general cuando se busca una tutela, cuando se va a una disputa familiar. Entonces, ahí este artículo 10 está fundamentado también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que mencionábamos anteriormente. Correcto, bien. Y me gusta que vayan empezando a hablar de esa forma. Sí tienen que empezar a hablar, jóvenes. Traten de proponerse, cuando ustedes empiezan a curiosear la existencia de tratados y convenios internacionales y los puedan leer a la luz de alguna ley, de algún código o alguna ley particular, su perspectiva se cambia. Créanme que sí. Entonces, solamente para terminar de hilar esas disposiciones generales del Código de Familia, quiero que recordemos que hemos evolucionado, ¿verdad? De aquella percepción patriarcal que teníamos, que ya habíamos hablado anteriormente en Romano, aquella percepción formalista o patrimonial de la familia. Si ustedes se acuerdan, en el derecho romano hablábamos de que familia, entre más plata tenía, era una familia que mejor posición tenía, ¿verdad? Pero no, ahora no es así. Ha evolucionado desde esa percepción patriarcal, formalista y meramente patrimonial a un modelo más estructurado, constitucionalizado, porque la Constitución establece la protección a las figuras en apego a esa igualdad de derechos y obligaciones y también en apego a la protección de derechos humanos. Y no olviden que los ejes fundamentales o principios sobre los cuales se aplica el derecho de familia siempre va a ser la protección integral de la familia. Ese va a ser el primero siempre, el eje fundamental sobre el cual vamos a aplicar o vamos a aprender la ley. La igualdad jurídica de los cónyuges y de los miembros de la familia. Todos son iguales en la familia, ni mamá manda más, ni papá manda más, ni papá porque trabaja puede ordenar de manera arbitraria, injustificada o desproporcional a la mamá a realizar algún acto no esté contemplado, que no sea consensuado. También se rescata el interés superior del niño, ¿verdad? El papel de la niña, niño y adolescente, aunque nos canse un poco más, ahora vamos a utilizar esa expresión, niña, niño y adolescente, ¿verdad? Y, también se rescata la protección especial estatal y la incorporación de tratados y convenios internacionales en la aplicación y estudio y la aplicación de la justicia. Bien. A partir del artículo número 11, jóvenes, empezamos a hablar de matrimonio, ¿verdad? El artículo número 11 nos menciona que es lo que decíamos anteriormente y creo que una de sus compañeras también lo mencionó, pero quiero mostrarles lo que el artículo, perdón, me sacaron esto. Quiero mencionarles lo que la Constitución establece, ¿verdad? En la Constitución de la República de Honduras establece en el artículo 112. El artículo 112 nos habla, como les decía anteriormente, de matrimonio. Miren, no lo pueden ver, ahorita se lo muestro. Nos habla sobre matrimonio. Este es la Constitución de la República. Para los que toman nota, vamos a abordarnos o nos vamos a concentrar en los derechos sociales a partir del artículo 111 hasta el artículo 118. Por lo pronto, eso vamos a revisar.
Entonces les decía, este artículo 112 que reconoce el derecho del hombre y la mujer a que tengan las características de tales naturalmente a contraer matrimonio, ¿verdad? Otorgándole el qué cosa, miren, la igualdad jurídica que mencionábamos anteriormente, ¿ok? Nos dice que solamente se reconoce el matrimonio civil frente a funcionario competente, ojo, y cumpliendo con los requisitos que la ley requiera. También en la misma Constitución reconoce la unión de hecho, ¿verdad? Y se establece que la unión de hecho, tema que vamos a ver después de matrimonio, se va a reconocer de igual forma que el matrimonio solamente en personas que puedan contraer matrimonio, es decir, entre hombre y mujer que puedan celebrar esa relación. Bien, se prohíbe expresamente el matrimonio entre un hombre, entre personas del mismo sexo, conocido también como matrimonio igualitario, ¿sí? Personas del mismo sexo. Y nos dice que estas relaciones o uniones celebradas en otros países no va a tener ningún tipo de validez en nuestro país, ¿verdad? Y ojo, claramente se establece. Y eso claramente nos establece algún tipo de escenario para poder escuchar algún par de opiniones en relación al tema del matrimonio igualitario. Teniendo claro que la Constitución de la República lo prohíbe, me gustaría escuchar un par de opiniones sobre qué piensan sobre el matrimonio igualitario. Tenemos un par de minutos para eso. ¿Qué piensan ustedes sobre el matrimonio igualitario? Hombre, hombre, mujer, mujer. ¿Qué opinan? Y quiero que me den sus opiniones, no a la luz de un tema religioso, sino desde un punto meramente objetivo legal. Vamos a ver qué opinan ustedes sobre el tema del matrimonio igualitario. Vamos a ver, Litsi. No sé si Litsi tenía la mano del anterior o es nueva, Litsi. Sí, buenas noches, abogado. Siempre me pone nerviosa, el corazón se me sale cuando lo escucho, Litsi. Buenas tardes. Ni quiera Dios, ajá. Sí, es que siempre que levanto la mano, no, nunca, y cuando no lo espero, me agarra quemarropa, me agarra los nervios, ya ni sé qué decirle. Estaba preguntando sobre el matrimonio. Bueno, desde mi punto de vista, pues considero que en Honduras el matrimonio igualitario no tiene reconocimiento porque lo prohíbe el artículo 112. Correcto, bien. Sí. Ashley. Ashley Nayeli. Buenas noches, abogado. Bien, no tiene la cámara encendida, Ashley. Hola. Sí, Díganos. con respecto a sobre el matrimonio igualitario, yo tengo una consulta. Como aquí en Honduras no es válido, ¿verdad? Según el artículo 112 que mencionaba la compañera anterior, eh, digamos, o sea, dos personas son hondureñas o una persona es de otro país y una otra persona es hondureña, pero en el otro país sí se puede, esa persona de aquí se puede ir a contraer matrimonio allá, al país de donde. Claro que sí. Dos personas perfectamente se pueden ir a contraer matrimonio a Costa Rica, que creo que es el país centroamericano que reconoce Claro que, ajá, sí. el matrimonio igualitario. Se pueden ir para México, por ejemplo, a contraer matrimonio, celebrar matrimonio, etcétera. Pero lo que nos dice claramente que ese matrimonio en Honduras no va a No ser es legal. válido, ajá, Entonces, ok. en pocas palabras, lo que le estamos diciendo es que una vez que venga la pareja de dos muchachas o dos muchachos a Honduras a quererlo reconocer o a inscribir ante el Registro Nacional de las Personas, el matrimonio no va a ser inscrito. Le van a decir, lo siento, esta figura no es reconocida por nuestra legislación. Escuchemos a José Edgardo. Buenas noches, abogado, número 4. Bueno, desde mi punto de vista, no es válido porque acuérdense que el fin primordial del matrimonio es la procreación, ¿no?
¿Dónde leyó y eso? lo he leído en varios textos, abogado, que he leído y en varias discusiones sobre este tema que he visto en foros, que es la Ujú, ujú. conclusión que llega. O sea, el fin primordial del matrimonio es la procreación y pues dos personas del mismo sexo no cumplen ese fin. Ujú, ujú. Al Bien, menos es mi opinión. está bien, está bien. Entonces usted no está de acuerdo porque el fin del matrimonio es la procreación. Bien, correcto. Eso es José. Vamos a ver a Celeste Vázquez. Gracias. Bueno, como bien dice el código, ¿verdad? Desde la perspectiva jurídica, obviamente no es legal, pero Correcto. como futuros abogados tenemos que entender que el derecho va de la mano de la sociedad y está en constante cambio, así que de alguna u otra manera tenemos que considerarlo como un hecho a futuro. Esto lo digo de manera muy personal y desde una perspectiva futura jurídica, ¿verdad? Luego, desde la perspectiva religiosa, somos no quiero ofender y si sueno grosera, por favor, me disculpan. Somos un poquito hipócritas en cuanto a la religión. Hacemos un montón de cosas que están en contra de lo que dicen las escrituras, pero hay cosas que parecen aberración hablar de ellas todavía en pleno cambio social constante. Y luego, en cuestión de derechos humanos, ¿verdad? Me parece que debemos de ampliar un poco la mirada o ponernos lentes, ¿verdad? Esos lentes de defensores de derechos humanos en todos los aspectos. Y yo considero que es parte de eso, de aceptar, ¿no? Ese principio de igualdad y de no discriminación, ¿verdad? Social. Lo digo con mucho respeto y espero no Claro. ofender a nadie. Tranquila, Celeste. Cada quien está dando su opinión. Aquí no está mal. Tranquila, Liana. Eh, ¿Me escucha? Sí, ¿verdad? Correcto. Bueno, yo soy la número 66 de la lista y yo realmente pienso que el matrimonio igualitario debería ser, bueno, en mi opinión no está mal, ya que no se le está haciendo daño a nadie. E incluso también creo que la adopción de dos personas, o sea, que la adopción de dos personas del mismo sexo hacen a un niño, también creo que debería ser legal, ya que, como dije anteriormente, no se le está haciendo daño a nadie. E incluso han habido casos como el de Gabriel Fernández, que sus tíos eran una pareja de homosexuales que ellos lo criaron, creo que hasta los 5 años, y sus papás lo reclamaron y todo, y luego de eso, o sea, porque Gabriel se fue a vivir con sus papás biológicos, ¿verdad? Que eran hermanos, creo que de la mamá. Entonces, ellos pues lo terminaron matando, ya que no lo querían de verdad. Y él estaba más cuidado y con más seguridad en la casa de sus tíos homosexuales. Ujú. Entonces, yo realmente creo que el matrimonio igualitario no debería estar prohibido, ni tampoco que la gente del mismo sexo que tiene un matrimonio no pueda adoptar. Yo creo que estoy muy en contra de eso. Ujú. Gracias. Andreina Lagos. Ujú. Mm, ujú, ujú. Nos Bien, pone ok, nerviosa la abogada. bien, ok, jóvenes. Está bien. Ya mañana vamos a abrir el tema de la clase del día de mañana en relación a este tema para empezar a hablar sobre el matrimonio.
quiero que solamente antes de terminar y pasar lista rápidamente, quiero mencionarles que así como sus compañeros han mencionado, existen tratados internacionales relevantes en relación al matrimonio, al derecho a que una mujer y un hombre puedan decidir contraer matrimonio. No dicen con quién. Solamente eso lo voy a dejar para que ustedes hagan alguna búsqueda por ahí. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 nos dice claramente que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Nos dice que prohíbe todo tipo de discriminación y los hombres y las mujeres tienen el derecho sin restricción alguna a contraer matrimonio. La Convención Americana sobre Derechos Humanos nos dice que está prohibida la discriminación, el derecho a la igualdad jurídica y el derecho a la protección a la familia. Y la Corte Interamericana, en una opinión consultiva del 2017, también nos mencionó y nos dijo claramente que los estados deben garantizar el acceso a todas las figuras jurídicas existentes para las parejas, para las personas que vivan en su país, incluido el matrimonio. Entonces, solamente quería mencionarles eso para que ustedes se llevaran una idea. Y recordarles que la Universidad Nacional es un espacio libre de estigma y discriminación de todo tipo, incluido ese tema de la sexualidad, ¿verdad? De las personas que pertenecen a la comunidad